Sí, muy buenas tardes, fiscal. Saludándola, un gusto siempre tenerla con nosotros. Es muy importante este ejercicio que estamos haciendo porque, como se señalaba, efectivamente es una obligación que se establece en la ley, que se nos presenten los avances de lo que fue la política criminal y resultados en el 2020, así como el programa relacionado con la persecución penal en el 2021. Entonces, son muchos los aspectos que se tienen que analizar de estos documentos que usted nos presenta. Evidentemente, esta plática con usted es una plática preliminar que implicaría que entráramos a fondo en la lectura y el análisis de los documentos, tanto de lo que ya se hizo como de lo que es la perspectiva, la prospectiva de cómo se piensa atacar lo que viene. Entonces, creo que esta comisión está obligada, a partir de esto que estamos haciendo con usted, a hacer una reflexión sobre el tema y tener pues la posibilidad de discutir el tema y tal vez con usted más adelante una reunión de trabajo donde podamos de manera más amplia comentar algunos temas. Me parece muy importante lo que usted plantea, o sea, tener una visión general de cuál es la situación, porque de pronto en los medios o de pronto algunas voces plantean una situación casi apocalíptica en lo que pasa en la ciudad, ¿no? Que se desató la delincuencia, que se desbocó, que hay un aumento descomunal de los crímenes. Yo entiendo que hay una visión electoral atrás de esto, pero simplifica. Entonces, bien importante con los datos que usted nos presenta, ver cuál es la situación real, analizarla, ver cómo se está atacando los delitos de alto impacto, cómo se ha disminuido esto, cómo se está atacando el tema del feminicidio, que es una demanda muy sentida de la sociedad, de cómo se está viendo el tema de la violencia familiar, un grave problema que además se ha efectivamente agravado por el tema de la pandemia, por lo que ha sucedido. También importante ver el tema de los cambios estructurales que usted plantea, es decir, también tenemos que tener muy claro que todo este proceso de ataque a la delincuencia se da también en un momento de cambio estructural de lo que era la Procuraduría a la Fiscalía, que no se hace solo por decreto, sino que implica efectivamente ir haciendo modificaciones estructurales que usted nos ha mencionado en cómo se ha venido modificando el tema de casi esto que decía, todos haciendo de todo, a una política de especialización, de priorización, lo cual me parece muy importante, el tema de la capacitación como un tema central. Es decir, tenemos que entrar a fondo en este problema. Por supuesto, me parece particularmente importante el tema del ataque a la corrupción. Y creo que los resultados que ha planteado la Fiscalía son muy importantes. Efectivamente, tenemos que tener un plan hacia adelante, un plan que implique qué vamos a hacer hacia adelante, pero no podemos olvidar el pasado. Si el pasado es un referente fundamental y tenemos que atacar y además ser de manera ejemplar, que no queden impunes delitos que en la sociedad capitalina se cometieron. Usted señalaba cómo el análisis nos dice que la corrupción, sobre todo en el gobierno anterior, fue descomunal, que tenemos que entrar a castigar lo que se hizo, porque eso es fundamental, no solamente son delitos patrimoniales que afectaron a todos, sino que también en esta visión que comparto con usted como un elemento central de la lucha contra la corrupción son importantes. En particular, quiero felicitar a la Fiscalía por este paso que se dio al presentar ante el Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, la solicitud de este juicio de procedencia en contra de Mauricio Toledo. Creo que es muy importante, justamente en ese esquema que usted señala, no puede quedar delitos impunes, sobre todo de esa naturaleza, y también ir a fondo en todo lo que hay atrás en diferentes áreas del gobierno, donde hay toda una red que tiene que castigarse, yo entiendo más con una gran dificultad para procederlo. Entonces,
para mí, para nosotros como diputados, es muy importante eso que usted está haciendo y por supuesto que lo apoyamos plenamente y estaremos muy pendientes de que esto pues se llegue hasta las sanciones que correspondan. Ahora, creo que hay algunos temas que a mí me gustaría que nos comentara un poco más. El delito, el ataque o esta política en contra de la corrupción, la política criminal para atacar la corrupción, por supuesto que es en todas las esferas. Una de esas esferas, lo señalamos, además fue parte del diagnóstico que usted señaló desde el inicio de la Fiscalía, desde antes incluso, cómo esta corrupción también había penetrado pues, a la propia Procuraduría y cómo también esta corrupción estaba dándose internamente y parte de su planteamiento fue atacar la corrupción al interior también. Y ese ataque a la corrupción es fundamental porque de ello también deriva todo lo demás. Parte importante del por qué no se ejerció acción penal en contra de funcionarios del gobierno anterior, pues fue que fue cómplice la Procuraduría, que hubo encubrimiento, que se escondieron carpetas, se consideró que había no ejercicio de la acción penal cuando sí existía, etcétera. Es decir, si no se ataca esta parte interna de la corrupción dentro de esa institución, y creo que es uno de los elementos centrales que usted está atacando, pues no podemos avanzar en la otra parte. Entonces me gustaría que nos hablara sobre eso un poquito más, si lo plantea en los documentos que nos presenta, pero se dio mucho énfasis ahorita en la lucha contra la corrupción en contra de funcionarios públicos de diverso nivel, pero quisiera que nos hablaran de cómo se está atacando la corrupción al interior, de cómo se está atacando pues esos vicios que han existido de la corrupción interna, de cómo no se ejerce acción penal, de cómo ha habido encubrimientos, de cómo todavía hay extorsiones y de cómo se ve. Usted se señalaba en algún momento, usted lo señaló públicamente, cómo todavía se da esos procesos de manera hormiga o en diferentes niveles. ¿Qué se está haciendo para que esto pueda atacarse, seguirse atacando hacia adelante? Coincido con lo que plantea el diputado Gaviño, el tema de que nos habla del organizado, de cómo se está trabajando a partir de la inteligencia criminal y de lo que se está haciendo, entendiendo que efectivamente se negó durante mucho tiempo en el gobierno anterior, se negó que hubiera crimen organizado. Ahora se está reconociendo y se está atacando abiertamente, que nos comentara sobre eso. Y la tercera también se señalaba. De pronto cuando hay algún tema, sobre todo que tiene mayor repercusión mediática, de pronto vemos como una especie de peloteo donde el Poder Judicial dice, pues es que no me presentaron bien, que no hubo un proceso adecuado cuando se remitió y para que se pueda judicializar. De pronto el ministerio, la propia Fiscalía señala, sí se integró, pero hubo un problema más bien de los criterios que adoptó el Poder Judicial para considerar ciertos casos con los cuales no estamos de acuerdo. Yo sé que esto es un tema muy complejo, pero ¿cómo se está trabajando en esta coordinación con el Poder Judicial para que haya una mayor armonización entre toda esta presentación de los resultados de la investigación con la posibilidad de una judicialización adecuada que lleve al final que todos queremos? Por su atención, muchas gracias. También reitero mi felicitación a usted y a todo su equipo y por supuesto que estaremos apoyando en todo lo que se requiere. Usted señalaba que se requiere todavía que trabajemos juntos para armonizar la normatividad, la legislación. Tenemos ahí mucho de donde cortar. Uno de los temas centrales que tenemos es un exceso de iniciativas que han llegado a esta comisión. Tendríamos que ver con usted qué es importante que se pueda sacar en este periodo todavía, que pueda aportar y ayudar de manera coordinada a esta lucha que todos tenemos. Muchas gracias y un abrazo. En relación, bueno, me preguntaba Ricardo también el tema de la relación con el Poder Judicial y me decía si podíamos ampliar un poquito en relación a el combate a la corrupción. Hablé de la externa, pero también tenemos
un programa pues de combate frontal a la corrupción interna. Si algo lesiona a la ciudadanía es que un ministerio público, un perito, un PDI les pida dinero o les condicione el servicio. Perdón, licenciada, perdón, nada más si me permite, para que el área de innovación le pueda dar acceso al diputado Diego Garrido, porque no ha podido acceder a la sesión. Que el área de innovación le dé acceso al diputado Diego Garrido, por favor, si nos acompaña, si nos ayuda. Ya está. Ok, muchas gracias. Adelante, perdón, diputada, licenciada. Bueno, exdiputada. Bueno, en el tema del combate a la corrupción, bueno, dos cosas les puedo decir. Tenemos una campaña permanente y esto lo hacemos en coordinación con el Gabinete de Gobierno y Seguridad, de que preside la doctora Claudia Sheinbaum, donde es una campaña permanente que ustedes verán en las agencias del Ministerio Público, mantas, donde dice que un ministerio público no puede pedir dinero, tienen derecho a ver a su detenido, tienen una serie de derechos y teléfonos y lugares donde nos pueden denunciar alguna irregularidad. Y ahí quiero hacer un reconocimiento porque nos ha ayudado mucho el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que preside el doctor Salvador Chiprés, ¿no? Ellos nos han ayudado en captar todas las llamadas de inconformidad y una línea directa a la fiscal, donde nos denuncian actos de corrupción o actos en los que también es corrupción, que no les quieren prestar el servicio, ¿no? Pero por otro lado, también ustedes me hicieron algunas modificaciones a la ley orgánica que me permitió crear la unidad de asuntos internos a partir del 1 de septiembre del año pasado, y nosotros elaboramos el reglamento disciplinario donde se prevén las sanciones. Les doy algunos números rapidísimo. A partir de esto tenemos vinculados y suspendidos, obviamente vinculados a proceso, a 16 ministerios públicos, a 8 oficiales secretarios, a 2 peritos, a 4 responsables de agencia, ¿sí? También, ahí les recuerdo, me deben presentó la jefa de gobierno una iniciativa para la creación de un tipo penal en el que se considere ya como corrupción, no solamente como cohecho, prevaricato, omisiones en la atención o falta de procuración de justicia, sino un tipo penal que nos permitiría realmente tener esas armas para hacer, digamos, más armónica nuestra legislación con el 19 constitucional, ¿no? Ahí les recuerdo, me la debe la comisión, ¿sí? No sé si ya tienen el dictamen, pero eso va a ayudar mucho más, no solamente a la corrupción externa, sino a la corrupción interna, donde decimos, pues aquí no se permite eso, ¿no? Y así como reconocemos el buen trabajo de muchos y muchas compañeras, ministerios públicos, peritos, policías de investigación, también combatimos las malas prácticas que pueden llegar a ser delitos, ¿no? Tenemos ya un procedimiento en el que suspendemos en lo que estamos investigando, ¿sí? Y espero que con eso quede, Ricardo.